El día domingo, o sea, el día de ayer, vimos el primer formato de un examen de doble banco, ¿de acuerdo? Ese era como que un formato. Ahora vamos a ver el segundo formato, que vamos a hacer la PC 2022-0, la PC 2022-0, que es justamente esta, que se ha repetido en varios ciclos. Por ejemplo, esta 2022-0 se repitió el ciclo pasado, es muy parecido, entonces vamos a hacer, yo siempre lo llamo a esto como el segundo formato. Ya saben que todo examen tiene dos preguntas. La primera pregunta es fondo fijo y arqueo de caja, que vale 9 puntos, valía bastante. Y la segunda pregunta es de 11 puntos, que es conciliación bancaria. Entonces vamos a comenzar por la pregunta 2. Comenzamos, dice, ¿no? La empresa El Verano Feliz SAC se dedica a la comercialización de elementos de temporada. Al cierre del mes de agosto del año 2021, la cuenta efectivo y equivalente de efectivo de la empresa presentaba la siguiente composición de saldos. O sea, te están diciendo que el saldo al mes de agosto del 2021 de la cuenta efectivo de la empresa era fondo fijo por 2.600, el efectivo del Banco Bicentenario 10.200 y la cuenta corriente del Banco Popular 17.100. Dice, la información que el contador indicó para hallar los saldos finales del mes de septiembre fueron el siguiente. Te dan todos estos datos, que son 7 transacciones, y se le pide, siempre hay que leer lo que nos piden para tener una idea. Se le pide elaborar el libro mayor, o sea, las cuentas T, de la empresa Verano Feliz SAC para la cuenta corriente del Banco Bicentenario al 30 de septiembre. O sea, nos están pidiendo hallar los saldos finales. Eso justamente es el examen donde nos piden hallar los saldos finales. Casi siempre en todos los exámenes que hemos hecho, siempre nos han dado ese saldo final para poder conciliar. Aquí no nos dan. Aquí nos piden hallar. Nos piden hallar el libro mayor de la cuenta T de la empresa Verano Feliz para la cuenta del Banco Bicentenario al 30 de septiembre. O sea, nos piden el saldo final de libros, porque es libro mayor de libros. Luego, hallar el saldo real al 30 de septiembre del Banco Bicentenario, considerar que el saldo al 1 de septiembre, según el estado bancario, fue de 16.350 y hubo un cheque girado y no cobrado del mes anterior por 6.150. Eso es lo primero. O sea, en teoría te están pidiendo hallar los saldos finales, tanto de libros como de bancos, antes de conciliar. Número 2 dice, elaborar la conciliación bancaria del mes de septiembre. Te piden por el mes de septiembre la conciliación. Obviamente hay que hallar previamente los saldos finales de septiembre, por eso en la primera pregunta era hallar saldos finales para luego poder conciliar. Nos piden conciliar el mes de septiembre utilizando el método paralelo y solamente nos piden del Banco Bicentenario, solo nos piden un banco. Si se conoce que el saldo final en libros de la cuenta bancos bicentenarios al cierre de septiembre es igual a 92.603. Registrar los asientos de ajuste que crea conveniente. Y te piden preparar el informe de conciliación y finalmente indicar los saldos finales de los 3 componentes de la cuenta efectiva. O sea, es un examen que cambia la estructura de los exámenes que hemos estado practicando. Así que vamos a comenzar. Pregunta 2. Yo todavía no puedo conciliar. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta, a mí lo que me pide es hacer y hallar los saldos finales. Tenemos que hallar los saldos finales de libros y de bancos. Eso es lo que me están pidiendo, hallar saldos finales. Entonces, para que tú puedas hallar los saldos finales, necesitas hacer lo siguiente. No estoy conciliando, quiero que quede claro que no voy a conciliar. Lo que voy a hacer es hallar los saldos finales, nada más. Entonces voy a comenzar hallando los saldos finales, no estoy conciliando todavía. Entonces, primera pregunta, vamos a calcular los saldos finales al 30 de septiembre, porque nos están pidiendo la conciliación por el mes de septiembre. Entonces, lo que yo tengo que hallar es los saldos finales al 30 de septiembre. Eso es lo nuevo de este examen. Cómo calcular los saldos finales cuando no te dé.
Entonces comenzamos. Como tengo que hacer y calcular el saldo final al 30 de septiembre, tanto de libros como de bancos, del Banco Bicentenario, solo nos enfocamos ahí. Solo me voy a enfocar en el Banco Bicentenario, nada más. ¿De acuerdo? Entonces voy a comenzar. Vas a hacer las cuentas T, préstame atención porque es el primer y el último examen que vamos a hallar saldos finales. Entonces, si a ti te pidieran en la primera pregunta, como en este examen, hallar los saldos finales porque no tienes, entonces vas a hacer así, vas a hacer dos cuentas T. En este caso me piden los saldos finales tanto del libro, saldo según libros, y también te piden el saldo final de saldo según bancos. Ya está. Y acá también lo mismo, vamos a poner cargo y abono más menos. Cargo y abono, y acá le vamos a cambiar menos más. Ya está. Entonces, como me están pidiendo calcular los saldos finales del Banco Bicentenario, porque solo me piden de un banco, Banco Bicentenario, entonces vamos a calcular. Según tu teoría, para que tú puedas calcular los saldos finales si es que no te dan en el examen y te piden calcular como en la pregunta 1, que nos pedían primero calcular los saldos finales, lo primero que tienes que hacer para calcular los saldos finales es tener el saldo inicial. Ok, como yo estoy calculando el saldo final al 30 de septiembre, lo que tú tienes que tener en cuenta es los saldos iniciales. O sea, tienes que buscar en tu problema si te dan el saldo inicial de libros al 1 de septiembre o al 30 de agosto, porque ya sabes que si te dan el saldo final al 30 de agosto, eso se convierte como inicial de septiembre. Y justamente en el inicio del problema te lo decían, te decía lo siguiente. Al cierre del mes de agosto, ¿para qué te daban datos al cierre del mes de agosto? Para hallar los saldos iniciales de septiembre. Al cierre del mes de agosto, la cuenta efectivo de la empresa era lo siguiente. Lo único que me interesa de estas tres cuentas es la empresa de Bicentenario. ¿Cuánto era el saldo inicial? Porque este es el saldo inicial de la empresa, o sea, de libros, del Banco Bicentenario. ¿Cuánto era? 10.200. Entonces colocas 10.200. Y partes del saldo inicial. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Ok, perfecto. Y luego tenemos que colocar aquí el saldo inicial de bancos. Ahora, en la parte superior no hay saldo inicial de bancos, porque esto que dice Banco Bicentenario era de la empresa, ese es el saldo inicial del libro. Ahora necesito el saldo inicial de bancos, y para eso tienes que irte al final, y aquí te lo daba. Te dice, el saldo al 1 de septiembre, según la cuenta bancaria del Banco Bicentenario, que lo estoy pintando de verde, dice, el saldo al 1 de septiembre, según el estado de cuenta bancario, fue de 16.350. O sea, aquí te estaban dando el saldo inicial al 1 de septiembre del Banco Bicentenario y colocas 16.350. Entonces, tú partes, para hallar los saldos finales, tú partes de los iniciales. Y estos iniciales te lo van a dar. Porque tienes que partir de los iniciales de septiembre. Hasta ahí, preguntas. Y ahora, una vez que tú ya tienes los iniciales de libros y de banco, que es dato, ahora vamos a tener que leer cada una de las transacciones que tú tienes aquí y vas a registrarlo, pero aquí no lo vas a arreglar. ¿A qué me refiero? Vamos a leer la transacción 1 y como lo haya hecho el contador, así tú lo registras. No te interesa si está mal o bien. Me dejo entender. Entonces, para hallar los saldos finales, antes de conciliar, para que tú puedas hallar los saldos finales, vamos a leer cada una de las transacciones, que hay 7 transacciones, y vas a hacer lo que hizo el contador.
sin importar si está bien o mal, solamente lo registras. Entonces, voy a comenzar por la número 1. No voy a conciliar, no estoy conciliando, vuelvo a repetir. Solamente voy a leer y a ver cómo hizo el contador. No me interesa si lo hizo bien o mal. Si algo hizo el contador, yo lo voy registrando para poder calcular los saldos finales. No voy a conciliar. ¿Ok? Simplemente vuelvo a repetir para aquellas personas que recién han entrado a la clase, lo que estoy haciendo es hallar los saldos finales, ¿de acuerdo? Estoy partiendo del saldo inicial que me da el problema y ahorita lo que voy a hacer es leer cada uno de los puntos del problema y ver qué hizo el contador. No voy a arreglar nada, no voy a corregir nada, solo leo y registro. No me importa si lo que hizo el contador está bien o mal, yo solamente leo. Si el contador hizo algo, lo registro. Entonces, voy a leer la 1. Dice, el 1 de septiembre, la empresa decide aumentar el monto del fondo fijo en 3.500 soles, para lo cual retira dicha cantidad de su cuenta corriente. O sea, retiró del banco. El movimiento fue registrado por el Banco Bicentenario, o sea, el banco lo registró aquí, pero a la fecha no ha sido contabilizado por la compañía. Como yo no estoy conciliando, entonces no me interesa si lo hizo o no lo hizo la compañía. Yo lo único que me tengo que preguntar para hallar los saldos finales es ¿quién registró la cuenta? ¿Quién lo hizo? No me interesa si mal o bien. Solo quiero saber quién lo hizo. ¿Quién registró? ¿Quién hizo ese movimiento? Dice, este movimiento, este retiro de dinero fue registrado por el banco. Entonces, el banco, como está retirando dinero, lo ponemos en el cargo y colocamos los 3.500. Listo. Y colocas número 1 si quieres, para que sepas que este número es de la 1. Y esto es lo que hizo bancos. No sé si está bien o está mal, lo único que sé es que el banco retiró dinero. Perfecto, listo. Y lo colocas. No estoy conciliando. Y así termino por la 1. Y así tengo que hacer número por número para ver qué registraron. Preguntas por la 1. Listo, voy a la 2. Dice, el 10 de septiembre la empresa registró en los libros contables los siguientes pagos realizados con el saldo de la cuenta del Banco Bicentenario. Dice que libros registró estos 4. Entonces, como registró esos 4 cheques de 9.600, 85.800, 124.000 y 5.500, yo lo voy a registrar aquí. Voy a registrar los 4 cheques porque dice, registró libros por los pagos. Entonces, libros ya lo tiene registrado, lo registro. 9.600 en el menos porque es un pago. 85.800, 124.000 y 5.500. Listo. Eso es lo que ha registrado libros, yo lo coloco. Dice, al cierre de septiembre, el asistente contable de la empresa verificó que de estos 4 cheques que ustedes tienen, el cheque número 2022 y 2023 aún se encontraban en circulación. O sea, lo que te están diciendo es que Libros había ya pagado los 4 cheques, pero bancos de esos 4 cheques no tenían los 2 últimos porque se encontraban en circulación. O sea, yo puedo diferir que de estos 4 cheques, bancos solamente tiene registrado los 2 primeros, porque los 2 últimos dice que están en circulación. Entonces, en bancos solamente voy a registrar los 2 primeros, que es lo que tiene registrado, este y este. Pero los 2 últimos no están en bancos porque se encontraban en circulación, entonces no lo colocas en bancos. Entonces, eso es lo que tiene registrado Libros. Libros tiene los 4 cheques aquí. Ahí está, Libros tiene los 4 cheques, pero Banco solo registró los 2 primeros, porque los 2 últimos no están porque están en circulación. Listo. Y así termino con la 2 y le voy a poner 2. Todo esto es de la número 2. Es lo que el contador hizo. No sé si bien o mal, pero eso es lo que hizo. Preguntas por la 2. Solamente estoy leyendo y viendo cómo lo registraron y lo estoy colocando. No me estoy poniendo a pensar si está bien o está mal, no, porque no estoy conciliando. Solamente estoy leyendo y viendo cómo se registró y lo estoy colocando. Voy a la 3. Voy a ver cómo registraron la 3. Dice,
El 15 de septiembre, la empresa solicitó un préstamo al Banco Bicentenario. En la misma fecha, el banco abonó en la cuenta de la empresa un total de 61.980. Tanto el banco como la empresa registraron correctamente la operación. O sea, ahí me están diciendo que tanto bancos como libros registraron ese préstamo. Entonces lo registro porque lo hicieron así. Bancos lo registró en el MAS porque te está entrando plata. 61.980, ahí está, pregunta 3. Y libros también lo tiene registrado porque dice que la empresa también lo registró. O sea, libros lo tendría aquí, en el MAS de libros. 61.980. Y así se registró la pregunta 3. Lo registró bancos y lo registró libros. Listo. Preguntas por la 3. Ok, voy a la 4. La 4 te dice, el 25 de septiembre, los accionistas en junta deciden realizar un aporte de capital en efectivo por 85.000 soles. El tesorero de la empresa deposita este monto en la cuenta corriente del Banco Bicentenario. El movimiento fue correctamente registrado por el banco. O sea, el banco tiene el movimiento correcto. Sin embargo, por un error en el sistema, el registro se duplica en los libros de la empresa. Al cierre del mes de septiembre no se habían percatado del error de registro en los libros de la empresa. Ok, ahorita no me interesa quién se equivocó. Yo solamente estoy enfocada en ver cómo se registró. Entonces, tengo entendido que fue una entrada de dinero que hizo un accionista a la empresa por 85.000. Me dice, estos 85.000 fue correctamente registrado por el banco. O sea, el banco lo tiene en el MAS. Aquí, lo coloco. Porque si alguien te aporta dinero y está correctamente registrado en el banco, lo tienes aquí. Listo. Pero dice, sin embargo, por un error en el sistema, el registro se duplicó en libros. O sea, libros también lo tiene registrado aquí en el MAS, pero por el doble. O sea, 85.000 por 2. O sea, libros lo tiene registrado en el MAS por 170.000. Listo. Si está bien o está mal, no me importa por ahora. Y eso es lo que tienen registrado. Libros lo tiene registrado por el doble y bancos lo tiene por el monto correcto. Y así se termina la 4. Y lo colocas ahí en tus cuentas T para poder determinar el saldo final. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Ok. Voy a continuar. Ahora tengo que hacer las 5. A ver, ¿qué dice las 5? El 27 de septiembre, voy a leer esta primera parte. Ahí está. El 27 de septiembre, el contador de la empresa recibe la confirmación del ingreso de efectivo a la cuenta corriente de la empresa por el cobro de 3 clientes por un total de 72.873. O sea, es una entrada de dinero. Y recibe ese dinero en base a 3 ingresos. Una es una transferencia electrónica por 53.000 y pico, el otro es un depósito en efectivo y el otro es un cheque de 7.670. Ok. Pero cada uno de ellos tiene acá como una especie de nombre. Dice, vamos por la A, por estos 53.000. ¿Cómo lo registraron? Dice, el cliente efectuó la transferencia electrónica a la cuenta de ahorros que la empresa mantenía con el Banco Popular, mientras que el asistente contable registró la transferencia en la cuenta corriente que la empresa mantiene en el Banco Bicentenario. O sea, este depósito era del Banco Popular, pero el contador se confundió de bancos y el contador lo registró aquí. Lo registró en libros del Banco Bicentenario y colocas los 53.993. Ahí lo registró el contador y le voy a poner 5A. No sé si está bien o mal, no me importa ahorita. Lo único que sé, que según lo que yo he leído en la A, es que el contador lo registró este monto en el Banco Bicentenario de Libros. Así que la A ya terminé, y así se había registrado. Ahora pasamos a la B, a este depósito de 11.210. ¿Qué dice?
El asistente contable registró el cobro y detectó un error por parte del Banco Bicentenario en esta operación, puesto que en el estado de cuenta de septiembre el monto abonado figura por 7.120. El Banco Bicentenario ha aceptado el error y abonará la diferencia al mes siguiente. Ok. No me importa quién se equivocó, no me interesa quién se equivocó. Lo único que me interesa acá es saber cómo lo registró. ¿Cómo lo registró? Dice, el asistente contable registró el cobro, o sea, el asistente, libros, lo registró en el más, 11.210, le voy a poner 5B. Ahí está. Sin embargo, nos dice que en el estado de cuenta, o sea, bancos, lo registró por 7.120. O sea, bancos lo registró en el más también, pero por 7.120. Listo. Así lo registraron el 5B. Libros lo registró por 11.000, bancos lo registró por 7.120. Ya está. Y ahora voy a leer la C, de esos 7.670. ¿Qué dice la C? El Banco Bicentenario abonó en la cuenta de la empresa el cheque número 252. Sin embargo, el 28 de septiembre, el banco cargó el monto abonado debido a que el cheque del cliente carecía de fondos. La empresa solo registró en libros el cobro. O sea, la empresa lo registró en el más porque cobró los 7.670 y lo registró la empresa. Pero el banco hizo dos movimientos. Según la C, dice que el banco abonó el cheque, o sea, el banco lo abonó, lo puso en el más primero, pero luego se dio cuenta que este cheque no tenía fondos y luego dice que lo cargó, o sea, lo abonó primero y luego lo cargó. Entonces voy a hacer dos movimientos que hizo el banco. Lo abonó y lo cargó. Listo. Y le pones 5C. Y ahí están todos los movimientos por la número 5. Preguntas. Ok, paso a las 6. 29 de septiembre. Dice, el 29 de septiembre el Banco Bicentenario cargó a la cuenta de la empresa, el banco cargó, o sea, aquí, el banco cargó a la cuenta de la empresa el 5.75% del préstamo otorgado el 15 de septiembre, correspondiente a la comisión del préstamo. El asistente contable de la empresa omitió realizar el registro en los libros de la empresa. O sea, libros no lo tiene registrado perfecto, pero bancos sí. Entonces voy a registrar lo que hizo bancos. Es 5.75% por el préstamo. ¿Cuánto es el préstamo el 15 de septiembre? Busca, el 15 de septiembre yo me presté por 61.980, entonces multiplica. Ahí está. Por 61.980. Entonces lo que te está diciendo la número 6 es que el banco cargó, o sea, en el menos cargó el 5.75%, ahí está, del monto que te prestaste, que era 61.980. Ahí está. Y listo. Libros no lo tiene, entonces no lo registres. Y finalmente la número 7. Termino con la 7 y ya tengo los saldos finales. 7, dice, el 30 de septiembre, la empresa recuperó una cuenta por cobrar provisionada en el mes de septiembre. Estás cobrando una cuenta por cobrar provisionada. La CIA ABC Plusac depositó un cheque por 12.450 soles a la cuenta corriente del Banco Bicentenario. Sin embargo, cuando el cliente informó sobre esta transacción, por error confirmó un depósito de 2.450, monto que fue registrado en los libros de nuestra empresa. Según información emitida por el Banco Bicentenario, el abono de este cheque se encontraba en tránsito y recién estaría disponible el 5 de octubre. O sea, en otras palabras, bancos no tiene registrado ningún depósito, pero libros tiene confirmado los 2.450. O sea, el depósito era por 12.000, pero a libros solo le habían dicho que fue 2.450. Entonces, libro solamente tenía registrado por 2.450. Y bancos nada, porque toda esa cantidad estaba en tránsito. Y ahí está todo lo que se hizo por el mes de septiembre.
Como están observando, no concilié nada, o sea, no estoy arreglando nada, solamente he leído y he analizado quién lo tiene registrado, si libros o bancos o ambos. Y yo lo que hice fue registrarlo. No me importa si está bien o está mal. Una vez que ya terminaste con todos los registros del mes de septiembre, ahora suma. Vamos a sumar para hallar los saldos finales. Sumas todo el debe de libros, sumas todo el haber y la diferencia en el mayor. Ahí está la diferencia. Este sería el saldo final de libros para el mes de septiembre. Y ahora voy a hallar el saldo final de bancos. Sumas todo lo que se ha registrado en bancos, no me importa si está bien o mal, y luego todo lo que se ha registrado en el abono. Sumas, perdón, ya sumé, ¿cierto? Ahora resto en el mayor. Listo. Ahora, no se asusten porque no les cuadra. Esto jamás te va a cuadrar. Si a ti te piden hallar saldos finales, jamás te va a cuadrar porque los saldos finales nunca cuadran, porque no estás conciliando. Entonces, el saldo final de libros al 30 de septiembre, antes de conciliar, era 92.603. Ya lo calculaste. Y el saldo final de bancos, antes de conciliar, era 67.000. Obviamente no cuadra porque aquí, dentro de lo que hemos registrado, hay transacciones mal hechas, que están mal. Entonces, ahora nos vamos a conciliar. Una vez que ya terminé con el saldo final, ya tengo el saldo final de libros y de bancos, ahora sí pasamos a conciliar. Pero antes de pasar a conciliar, vamos a responder estas primeras preguntas. ¿Qué es lo que nos pedían? Dice, elaborar el mayor de la cuenta T de la empresa Verano Feliz para la cuenta corriente del Banco Bicentenario. O sea, lo que te pedían era esto. Lo que el profesor te iba a revisar era el saldo final de libros, esto de acá. Yo igual hice de bancos, porque también me piden más abajo de bancos, pero para la primera pregunta te pedían el saldo final de libros y esa tenía que ser tu respuesta, 92.603. Vamos a la B. ¿Qué nos pedían la B? Dice, hallar el saldo real al 30 de septiembre de la cuenta banco. En la B te pedían esto, que halles el saldo final de bancos, que también lo hemos calculado. Aquí está. Para responder la B tenías que haber colocado 67.986. Ahí está el saldo final de bancos al 30 de septiembre. Y luego te dicen, explica las diferencias halladas en los dos puntos anteriores. O sea, lo que te están diciendo ahora es explicar por qué hay diferencia. ¿Por qué crees que hubo diferencia aquí en los saldos finales? Porque hubieron errores. Y ahí tenías que poner qué tipos de errores. Entonces acá voy a explicar, número 2, las diferencias. Explicando las diferencias de mis saldos finales al 30 de septiembre. ¿Por qué crees que no te salió igual? Porque hubo errores. Por ejemplo, un error que yo recuerdo es la duplicidad que hubo en el aporte. Por ejemplo, un error que tú podrías colocar era que libros, no sé si ustedes recuerdan, pero que libros se había equivocado y libros había duplicado un aporte de un socio. Eso, por ejemplo, es una explicación de por qué hay una diferencia. Otra diferencia que yo recuerdo es que, por ejemplo, en la número 1, otra diferencia es que el contador se había olvidado de registrar la salida del dinero de fondo fijo. Esa es otra diferencia por la número 1. Otra diferencia es que el contador se había olvidado de registrar el retiro de dinero del fondo fijo. Y así tenías que colocar todas las diferencias, o sea, todos los errores que habían cometido en cada pregunta.
Yo solamente voy a poner 2, pero hay más errores, ¿no? Por ejemplo, en la número 2 identificabas los errores. Por ejemplo, en la número 2 es que el banco no había registrado el pago de 2 cheques. Entonces, esa sería otra diferencia. Por la número 2 que yo recuerdo, Libros había registrado los 4 cheques, pero Bancos le faltaban los 2 últimos. Entonces, el banco se olvidó de registrar los 2 cheques. Los 2 cheques y podías colocar el número. El 2022 y 2023. Y así colocabas todos los errores cometidos, ya sea por libros o por bancos. Por esos errores hay diferencia. Hasta ahí, ¿alguien se perdió por la explicación de las diferencias? Ok, entonces ya ustedes lo hacen. Entonces, hasta ahí tenías como 3, 4 puntos. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Conciliar. Una vez que tú ya habías hallado los saldos finales, porque yo siempre les he dicho, ustedes no pueden conciliar si no tienen los saldos finales. Ya lo calculaste, esa es una pregunta cuando no te daban saldos finales. Ya lo calculaste, ya lo tienes y ahora concilia. Número 2 dice, elaborar la conciliación del mes de septiembre utilizando el método paralelo. Si se conoce que el saldo final de libros es 92.603, justamente lo que nos salió, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que ustedes hicieron previamente su cálculo del saldo final y les dio un saldo final de 92.603? Ya, ahí está. Ya la profesora te ayudaba, ya te daba el saldo final. Te lo preguntaban, sí, pero aquí ya te lo daban. Entonces te das cuenta que nos salió igualito. Y nos piden por el método paralelo, entonces ahora sí voy a conciliar. Punto número 3, conciliando. Realizando la conciliación bancaria al 30 de septiembre. Para eso voy a hacer las 2 cuentas T. Pero ahora sí voy a corregir los errores porque estoy conciliando. Voy a volver a leer lo mismo que he leído para el saldo final, pero ahora sí voy a corregir los errores. Y le voy a poner acá método paralelo. Comenzamos. ¿Cómo se concilia? Siempre para conciliar, yo recuerdo que me has dicho que tengo que colocar los saldos finales. Entonces, como yo previamente había calculado los saldos finales, voy a jalar. De libro, su saldo final es 92.000. Y de banco, su saldo final es 67.986. Muy bien. Saldo final. Ese es el saldo final antes de conciliar. Listo, con eso arrancamos. Una vez que ya tienes los saldos finales, ahora sí, vamos a volver a leer los 7 ejercicios, pero ahora sí vamos a corregir lo que sabemos. Entonces comenzamos de nuevo a leer todo. Lo vamos a leer más rápido porque ya lo habíamos leído previamente. Dice, número 1, el 1 de septiembre la empresa decide aumentar el fondo fijo en 3.500 soles, para lo cual retira dicha cantidad de su cuenta corriente. O sea, bancos ya lo tenía registrado. X. El movimiento fue registrado por el banco, ahí está, ya lo registró el banco, pero la compañía no lo tiene contabilizado, o sea, libros no lo tiene. Como libros no lo tiene, ¿dónde lo registras? En el menos de libros. Listo, lo corregiste. ¿Quién se había equivocado? Libros, porque libros se olvidó, entonces lo registras en el menos de libros. La corrección, porque estamos conciliando. Y coloca todo lo que ya sabes, ¿no? Eso es diferencia permanente, slash. Nombre del asiento de ajuste porque es DP. Como nos están hablando del fondo fijo, el nombre del asiento de ajuste va a ser fondo fijo. Slash y le tienes que colocar el nombre del informe porque también nos piden hacer informe. En este caso le puedes poner registro de fondo fijo. Listo. Y ahí está la primera corrección de la número 1. Preguntas por la 1. Ok, ahora vamos a corregir la 2. Dice, el 10 de septiembre la empresa registró en los libros contables los siguientes pagos. O sea, libros tiene estos 4 cheques acá.
Libros tiene los 4 cheques. Voy a poner 4X, ¿les parece? 1, 2, 3, 4. Ahí están. Ahí están los 4 cheques registrados por libro. De esos 4 cheques, dice, al cierre de septiembre, el asistente contable de la empresa verificó que los cheques 2022 y 2023 se encontraban en circulación. ¿Qué significa eso? Un cheque en circulación es como un cheque pendiente. ¿Qué significa? Que Libros tenía registrado los 4 cheques, pero Bancos tenía registrado de esos 4 los 2 primeros. ¿Por qué? Porque los 2 últimos estaban en circulación. Cheques en circulación es igual que cheques aún no se cobran. Es como un cheque girado y no cobrado. O es igual como un cheque pendiente. O sea, ¿qué es lo que te están diciendo? Lo que te están diciendo es, de estos 4 cheques, Bancos ya tenía los 2 primeros, pero los 2 últimos no, porque estaban en circulación. Como no tenían los 2 últimos, tú registras los 2 últimos. Que sería el cheque 2022, que es 124.000, y el cheque 2023, que es 5.500. Y esa sería la corrección. No, esto, Samar, no es un depósito en tránsito, no es una entrada de dinero. Esto es un cheque que se ha pagado, dice. Libros pagó. Entonces, Libros lo tienen el menos, pero Bancos, de esos 4 cheques que tú pagaste, que es menos, 2 están en circulación, los 2 últimos. O sea, 2 no lo tienen registrado, es lo que te están diciendo. O sea, registra los 2 últimos. Y ahí está la corrección. ¿Preguntas? O sea, sería un cheque girado pero no cobrado. Sí, eso es cheque en circulación. Está en tu teoría como su sinónimo. Cheque pendiente, cheque girado y no cobrado, cheque en circulación son sinónimos, significan lo mismo. Y colocas, obviamente, su nombre, eso es una diferencia temporal porque fue un error en Bancos que no tenía esos 2 últimos cheques, y se coloca cheque en circulación. Y le colocas el número. Cuando el cheque tiene número, le pones 2022 y el otro sería 2023. Y ahí está. Aquí no hay nombre del asiento porque obviamente las diferencias temporales no tienen asiento de ajuste. Ustedes eso ya lo saben. Y listo. Y así ya corregiste la número 2. ¿Preguntas por la 2 para pasar a la 3? Muy bien, paso a la 3. Vamos a ver qué tengo que corregir en la 3. Dice, el 15 de septiembre la empresa solicitó un préstamo al Banco Bicentenario. En la misma fecha, el banco abonó en la cuenta de la empresa un total de 61.980. Tanto el banco como la empresa registraron correctamente la operación. Si ambos han registrado correctamente la operación, ¿tú debes de arreglar algo? No. Entonces, por la operación 3 no hay nada que arreglar, porque ambos lo registraron bien. Tanto Libros como Bancos lo hicieron de manera correcta. Sí, entonces la 3 no se hace nada. Voy a pasar a la 4. ¿Qué dice la 4? El 25 de septiembre, los accionistas en junta deciden realizar un aporte de capital en efectivo por 85.000 soles. El tesorero de la empresa deposita este monto en la cuenta corriente del Banco Bicentenario. El movimiento fue correctamente registrado por el banco. O sea, el banco ya había registrado los 85.000 soles. Ahí está mi X. Ya había registrado los 85.000, pero dice, por un error en el sistema, Libros lo ha duplicado. O sea, Libros lo tiene en el más también, pero lo ha duplicado. O sea, Libros lo tiene por 170.000. ¿De quién fue el error? De Libros. Entonces, si Bancos lo tenía de manera correcta, que era 85.000, ¿dónde tienes que corregir? ¿Quién se equivocó? Libros. Entonces, como Libros se equivocó, Libros registró más, registró por el doble, entonces hay que bajarle. ¿Cuánto hay que bajarle? 85, para llegar al monto correcto. Si Libros había registrado 170, pero el monto correcto es 85, hay que bajarle la otra mitad. Y ahí está la corrección. ¿Preguntas por la 4? Y ahora sí, eso es diferencia permanente slash. Toda diferencia permanente tenemos que hacer asiento de ajuste. En este caso se trata de un aporte de capital.
hay una cuenta específica para cuando se trata de un aporte de capital social. Si alguien te aporta algo, la cuenta para el asiento de ajuste se va a llamar capital social. Slash, ¿y por qué corregiste estos 85.000 soles? Porque hubo un error en duplicidad. Entonces le voy a poner, hubo un error en duplicidad. O sea, que se duplicó el monto. Por eso lo estoy corrigiendo, por un error en la duplicidad de la cuenta. O también error en registro duplicado. Así lo voy a poner mejor. Listo. Y colocas la número 4. Ahí está. Entonces, el último es el nombre de mi informe. Y así se termina la 4. Preguntas por la 4. Ok, en la 5 hay 3 transacciones. Hay que arreglar 3 transacciones, dice. El 27 de septiembre, el contador de la empresa recibe la confirmación del ingreso de efectivo, es un ingreso de plata, por el cobro de 3 clientes. Ok, tengo el cliente A, B y C. Esos son los montos. Pero cada uno tiene su propia letra y su propia transacción. Entonces vamos a comenzar por la A. Dice que la A fue un cliente nos hizo una transferencia electrónica por 53.000. A ver, ¿qué es lo que nos dice? El cliente efectuó la transferencia electrónica mediante la cuenta de ahorros que la empresa mantiene con el Banco Popular. O sea, esta transacción fue con el Banco Popular. Entonces, el cliente lo registró en el Banco Popular, nos depositó en nuestro banco llamado Popular. Mientras que el asistente contable, o sea, Libros, registró esa entrada de dinero en la cuenta de la empresa que mantiene con el Banco Bicentenario. O sea, esta transferencia tuvo que ser en el Banco Popular. Pero este contador se olvidó, se confundió y en vez de colocarlo en Libros del Banco Popular, lo puso en Libros del Banco Bicentenario. O sea, lo puso aquí. O sea, este X que él registró en Libros del Banco Bicentenario no puede existir, porque esa transferencia electrónica que hizo el cliente no era en el Banco Bicentenario, era en el Banco Popular. Entonces, el contador, como se equivocó, ¿qué haces para corregir? Al otro lado, lo eliminas. ¿Por cuánto? Por 53.993. Y listo, ahí está la corrección. ¿Preguntas? Y ahora coloca el nombre. Es DP, obviamente, porque es un error de Libros, slash. Como acá se ha equivocado en banco, se ha confundido de banco, en vez de colocarlo en el Banco Popular, lo puso en el Banco Bicentenario, el nombre del asiento de ajuste va a ser Banco Popular. Siempre que te equivoques de bancos, que el error esté en los bancos, lo vas a cuadrar con el banco que te equivocaste. En este caso, Banco Popular. Solamente en estos casos, cuando te confundes de bancos, nada más. Slash. ¿Cómo podemos colocar el nombre del informe? Yo lo colocaría error del contador. El contador se equivocó, entonces le vamos a poner error del contador. Profesora, Dime, Samar, te escucho. o sea, sería el banco correcto, pondríamos el nombre, Claro, ¿no? ajá, el nombre Banco del Popular. asiento del banco correcto. Ok. Ahora voy a la B. Me olvido de la A, ya lo corregí, ahora la B. La B es otra entrada de dinero, pero es un depósito en efectivo por 11.210. Vamos a ver cómo lo corregimos. Dice, el asistente contable registró el cobro y detectó un error por parte del Banco Bicentenario en esta operación, puesto que en el estado de cuenta del mes de septiembre, el monto abonado figura por un total de 7.120. Ok. El Banco Bicentenario ha aceptado el error y abonará la diferencia, te dice, abonará la diferencia al mes siguiente. A mí no me importa que el banco haya aceptado su error. Este ingreso de efectivo, este depósito de efectivo de 11.210, Libros ya lo tenía registrado porque se hizo en septiembre. O sea, Libros lo tenía de manera correcta en el MAS. Pero bancos también lo registró, pero dice que lo registró por 7.120. Se equivocó. Así se haya equivocado y me dice que lo va a depositar el siguiente mes, no me interesa, hay que corregirlo, porque eso es un monto que se ha dado el 30 de septiembre. Entonces, si Libros lo tienen el MAS,
pero bancos sí lo tiene también, pero por una menor cantidad, entonces hay que corregir en bancos, porque bancos se equivocó. ¿Cuánto le falta a 7.120 para llegar a los 11.210? Hay que agregar. ¿Cuánto le falta? Hay que restar. 11.210 menos los 7.120 que registró el banco, hay que agregar 4.090. Y eso sería la corrección. Hay que subir en el abono de banco 4.090 soles. ¿Preguntas? Y esto sería diferencia temporal, y ya sabes que la diferencia temporal no tiene asiento de ajuste, pero hay que colocar el nombre del informe. Eso fue un error en banco. Entonces le voy a poner error en banco. Y ese sería la 5B. Y listo. Preguntas por la 5B. Ahora la 5C. A ver, voy a leer. 5C, ¿qué dice? Dice que fue un ingreso de 7.670 y dice, el Banco Bicentenario abonó en la cuenta de la empresa el cheque. Sin embargo, el 28 de septiembre el banco cargó el monto abonado debido a que el cheque del cliente carecía de fondos. O sea, si un cheque no tiene fondos, es un cheque que tú cobraste y no tiene fondos, el banco no tiene nada registrado. Por eso lo abonó y lo cargó, porque ese cheque vale cero. Pero te dice que Libros, la empresa, solo registró el cobro. O sea, Libros lo registró en el MAS. Y Libros no se dio cuenta que este cheque que le había dado este cliente no tenía dinero. Entonces, ¿qué haces para corregir al otro lado? Lo tienes que corregir en el menos de Libros. Un cheque sin fondo es un cheque sin plata. Entonces, si tú ingresaste porque pensaste que ya te habían pagado los 7.670, eso es falso. Porque ese cheque vale cero. Es un cheque sin fondo, te está diciendo el banco. Entonces, nunca te ingresó plata. Entonces, como tú la habías colocado en el más, ahora lo eliminas al otro lado. Y ahí está. Siempre, y acá viene algo bien mecánico, siempre los cheques sin fondo, los cheques sin dinero, siempre se corrigen en el menos de Libros. Siempre. Nunca en bancos. Y ahí está. Y eso es diferencia permanente slash todo cheque sin fondo, como un cliente nos está ingresando dinero por un cobro, eso se llama cuenta por cobrar. Ese es el asiento de ajuste, slash, y el nombre de mi informe se llama cheque sin fondo. Y ese sería la 5C. Y así terminamos todo lo relacionado a la número 5. ¿Preguntas por la 5? Ok, paso a la 6. Dice, el 29 de septiembre, el Banco Bicentenario cargó a la cuenta de la empresa el 5.75% del préstamo otorgado el 15 de septiembre, correspondiente a una comisión. El asistente contable de la empresa omitió realizar el registro en los libros de la empresa, o sea, bancos había cargado aquí en el menos, ya lo había registrado, pero libros no. Entonces, ¿dónde lo registras? En el menos de libros. Y sacas 5.75% del préstamo. El préstamo, si no más recuerdo, era 61.980, sí. Y ahí estaba el cargo por comisión. Como Libros no lo tenía, lo registras en el menos, porque estabas pagando una comisión. Nombre, DP, diferencia permanente, slash. Como es una comisión, ustedes saben que en el asiento de ajuste eso se llama gasto por comisión. Slash, y ahora tienes que colocar el nombre del informe. Cuando se trata de comisiones, yo siempre coloco registro de comisiones. Listo. Y así terminas la corrección de la 6. Preguntas por la 6. Ok, y ahora pasamos a la 7. La 7 te dice, el 30 de septiembre la empresa recuperó una cuenta por cobrar provisionada en el mes de septiembre. La CIABC Plus SAC depositó un cheque por 12.450, ese era el monto del cheque, por 12.450 a la cuenta corriente del Banco Bicentenario, es una entrada de dinero.
Dice, sin embargo, cuando el cliente informó sobre esta transacción, por error confirmó un depósito de 2.450, o sea, monto que fue registrado en libros. O sea, libros en el MAS tiene registrado 2.450. Pero yo te pregunto, ¿cuánto es el monto correcto? 12.450. Entonces, como libros lo tienen el MAS por una menor cantidad, la primera corrección que tienes que hacer es aumentar en libros. Si el monto correcto es 12.450, pero libros solo registró 2.450, ¿cuánto le tenemos que aumentar en libros? 10.000. Ahí está la primera corrección de libros. Y colocas al costado. Diferencia permanente, slash. Como es una cuenta provisional, es el cobro de una cuenta provisional, esa es cuenta por cobrar. Ya está. Slash y colocas registro de cobro de cuenta provisional. Y ese sería el nombre de mi informe, número 7. ¿Preguntas por la 7? Y esa sería la primera corrección, porque ahora me falta por bancos. Y dice, una vez que ya corregiste libros, que solamente había colocado 2.450, ya corregiste el monto que faltaba, ahora dice, según información emitida por el Banco Bicentenario, el abono de este cheque, o sea, todo el cheque, los 12.450, se encontraban en tránsito. Cuando un cheque que un cliente te depositó se encuentra en tránsito, quiere decir que Bancos no lo tiene registrado. Si Bancos no lo tiene registrado, ¿dónde lo registras? En el MAS de Bancos. Y lo registras por todo el monto del cheque, porque Bancos no tenía ese cheque registrado. Entonces, 12.450. Y colocas diferencia temporal, porque ese fue un error de Bancos, slash, y colocas el nombre del informe. ¿Cómo se va a llamar eso? Depósito en tránsito. Y así terminas la 7. En la 7 habían dos errores. Este es el primero que ya lo corregiste de banco y este es el otro de libros. Preguntas hasta acá. Ok, listo, pero me falta una sola cosa más. Esto es lo que está de rojito. Si ustedes ven, acá hay un punto en la 1B que es de rojito y dice, hubo un cheque girado y no cobrado del mes anterior. Cuando a ti en los datos sueltos te dicen que hubo un cheque girado y no cobrado del mes anterior, te estaban diciendo que ese cheque que se giró en libros aún no lo tiene registrado Bancos. Sin importar de qué mes venga, si es del mes anterior, del año pasado, si hubo un cheque que no se giró, sea el mes anterior, el año pasado, lo que sea, si fue un cheque que se giró y no se cobró, ¿dónde va eso si tú lo quieres arreglar? Es un cheque que se giró, o sea, se puso en el menos, pero que aún no lo cobran, o sea que Bancos aún no lo tienen. Entonces, ¿dónde tienes que registrar ese cheque girado y no cobrado del mes anterior? En el menos de Bancos. No te puedes olvidar de esto, porque si no, no te cuadraba. Y ahorita voy con tu pregunta, Samar. Una vez que ya sabes que el cheque girado y no cobrado del mes anterior se arregla en el menos de banco, colocabas aquí diferencia temporal y colocaba cheque girado y no cobrado del mes anterior y pones mes anterior. Y ese sería la 8, le voy a colocar. La información adicional que estaba de rojito. Y así te quedaba. Dime, Samar, tenías una pregunta. ¿Eso se hacía para la conciliación, ese dato rojo, y también se hacía para cuando se hallaban los saldos finales o ahí No, no, no? saldos finales no lo toqué, solamente para conciliar del mes anterior. Ah, ya, ok, gracias. Listo. Y ahora sí, ya tengo todo y ahora voy a hacer lo que me piden. Voy a agrandar un ratito el Excel para hacer lo demás. Ahí está. Así te quedó y ahora vamos a ver si nos cuadra. Nos debería de cuadrar. Entonces vamos a ver. Sumas tu conciliación. Sumas el debe. Sumas el haber. Sacas la diferencia en el mayor. Ahí está. Te sale 51.123. En negativo, menos. Y
el banco te debe salir lo mismo. Sumas el debe, sumas el haber, saca la diferencia y en el menos también, que era lógico, te tiene que salir lo mismo. Ajá, creo que aquí no sumé, ya, no sumé esto, pues. Ay, sumé mal, ya me estaba asustando. Tengo que sumar este más este más este. Ahí está, ahora sí. ¿Te cuadró o no te cuadró? Claro que sí. Negativo ambos. Y ahí está tu conciliación. Y luego me piden asientos de ajuste. Vamos a hacer los asientos de ajuste al toque. Asientos de ajuste. Para eso ya sabes que siempre los asientos de ajuste se saca del paralelo. En este caso no estoy convirtiendo a otros métodos porque el problema me piden solo paralelo. Ahí está, solo paralelo. Y hacemos los asientos de ajuste. Debe y haber. Ya sabes que donde está el número está bancos, entonces voy a colocar aquí este primero del debe, Banco Bicentenario. Como hay dos tipos de banco, el popular también, yo aquí sí le tengo que poner el nombre. Banco Bicentenario por 1000 soles, donde está el número está el banco. Y ¿contra qué? Esto es contra cuenta por cobrar. Entonces, cuenta por cobrar a comerciales. Segundo asiento de ajuste. Estos 3500 están en el abono, entonces tu Banco Bicentenario va a estar en el abono. Y colocas el número. Y colocas el nombre del asiento de ajuste, que es fondo fijo. Número 3, 85.000, también está en el haber. Contra capital social. Asiento de ajuste número 4. El número está en el haber, entonces Banco Bicentenario va a estar en el haber. Y contra Banco Popular. Luego, 7.670. Siguiente, número 5. También está en el haber, entonces tu Banco Bicentenario va a estar en el haber. Contra cuentas por cobrar a comerciales también. Listo. Y finalmente el gasto por comisión está en el haber, entonces tu Banco Bicentenario también va a estar en el haber. Y así se terminan los asientos de ajuste. ¿Contra qué? Contra gasto por comisión. Y ahí están los 6 asientos de ajuste. Estos asientos de ajuste es para cualquier tipo de método los mismos, no cambian. Preguntas por los asientos de ajuste. Solo copié y pegué, nada más. Ok, y ahora el informe. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya. Informe. Informe. ¿Cómo se llama la empresa? Acá lo tengo para no estar pasando. Ustedes, se llama la empresa Verano Feliz. Verano Feliz acá. Conciliación bancaria. Le puedes poner el nombre del banco, Banco Bicentenario. Al 30 de septiembre del 2021 y expresado en soles. Y comienza. Voy a ocultar un ratito los asientos de ajuste porque me toma mucho espacio para poder ver más rápido esto de acá. Entonces voy a comenzar por libros. Saldo según libros. ¿Cuánto es el saldo según libros? El saldo según libros es 92.000 más
1000, ¿cómo se llama esto? Acá tengo el nombre. Registro del cobro de una cuenta provisionada. Registro de cobro de cuenta provisionada. Luego, menos, y registramos el menos. 3500 menos esto. Ya está. Estos 3500 se llama fondo fijo, registro de fondo fijo. El 85.000 es error en registro duplicado. El otro es error del contador. El otro es cheque sin fondo. Y finalmente el otro le puse registro de comisiones. Ya está. Totaliza eso y te debe de salir en negativo también. Vamos a ver si nos sale en negativo. Sumas y restas en tu calculadora dependiendo del signo. Y sí, me sale igual. Y eso se llama saldo real según libros. Y luego lo mismo para bancos. A ver, vamos a hacerlo en bancos. Saldo según bancos. Ahí está. Este monto más esos dos. Entonces le voy a colocar más los 4.090 y los 12.450. Y colocamos, uno es error en banco y el otro es depósito en tránsito. Error en banco y depósito en tránsito. Y luego menos. Ya terminé el más y ahora el menos. Menos y todo esto. 124.000 menos 5.500 y me falta uno más que es 6.150. Los dos primeros se llama cheque en circulación 2022 y el otro es 2023. Y el último de 6.150, que es menos, es negativo, eso se llama cheque girado y no cobrado del mes anterior. Cheque girado y no cobrado del mes anterior. Listo, y me debe de salir lo mismo que libros, vamos a ver. Sumas y restas, dependiendo del signo. Y nos salió lo mismo. Saldo real según bancos, perdón. Ya está, y ahí está tu informe. Preguntas por el informe. Ya, ahora para ya terminar con la pregunta 2 que vale 11 puntos, que es un poco larga, ¿qué más me pedían? No me acuerdo. Ya hice la conciliación que vale 3 puntos, los asientos. Hasta aquí tengo 4.5. Acabo de hacer el informe, ahora me piden. Número 4, el último. Indicar los saldos finales de los 3 componentes de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo. O sea, te estaban pidiendo esto. Ahora tienes que indicar los saldos finales de estas 3 cuentas de acá, que teníamos al inicio del problema. De estas 3 cuentas hay que indicar los saldos finales. Solo nos daban el inicial, pero ahora yo tengo que hallar el final. Entonces comenzamos. Entonces voy a poner 6. Hallando los saldos finales de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo de la empresa. Ya, entonces comienzo. Primero voy a hallar el del fondo fijo, ¿se acuerdan? Entonces, con respecto al fondo fijo, hay que sumar primero su saldo inicial, que era esta tablita que lo he pegado aquí, que es 2.600. Y a eso hay que sumar si tienes algún aumento de fondo fijo. Yo sí tengo un aumento. No sé si recordarán ustedes, pero en la pregunta número 1 hubo un aumento de fondo fijo de 3.500. Entonces, ese aumento de fondo fijo se coloca aquí.
que también lo puedes sacar de tus asientos. Mira, voy a mostrar mis asientos y ahí estaba el aumento. Aquí. El fondo fijo aumentó en 3.500. Entonces, como hay aumento, colocas aquí 3.500. Entonces, ¿cuánto sería el saldo final del fondo fijo? La suma. Ya tienes de la primera cuenta. 6.100. Ahora tienes que hallar el saldo final de la cuenta libros del Banco Bicentenario. Ok, vamos a hallar el saldo final de la cuenta libros del Banco Bicentenario. Eso ya lo tienes hallado. ¿Cuánto es? Te vas a tu informe de conciliación o a tu conciliación, aquí está, y aquí está la cuenta libros. ¿Cuánto es el saldo final de la cuenta libros del Banco Bicentenario? Negativo, menos 51.123. Negativo porque el saldo final nos daba en el abono. Y ahí está la segunda respuesta. Esta es la primera, esta es la segunda. Este es del Fondo Fijo, este es del Banco Bicentenario. Y finalmente del Banco Popular. De este Banco Popular, tú tienes un saldo inicial de 17.100, que lo tienes en la tablita. Ahí está la tablita. Ahora, a eso, ¿hay algún otro depósito que tú tengas del Banco Popular? Sí, hay un aumento, si no más recuerdo. Me voy a mis asientos y busca Banco Popular. Ahí está, asiento 4, hubo un aumento del Banco Popular por 53.993. Sumas esos dos y ya tienes el valor del Banco Popular. Realizabas todo eso y ya tenías los 11 puntos en la pregunta 2. Y así se termina la pregunta 2. Distinta, muy distinta a lo que hemos estado practicando. Ese es otro modelo de examen de conciliación. Algo así también te pueden preguntar. Sin los saldos finales. O sea, aquí lo que hemos hecho es hallar todo. Hallar saldos finales primero, luego conciliar, luego hacer los asientos de ajuste, luego el informe y esta preguntita adicional. Eso es otro modelo de examen. ¿Puede que te venga ese también? Claro que sí. Cualquier modelo que vamos a hacer durante toda esta semana te puede venir. No sé cuál, ese es el problema. Preguntas por conciliación. Ok, y ahora sí voy a volver a compartir pantalla porque me voy ahora sí a la pregunta 1, que es arqueo. Listo, vamos a la pregunta 1. Ya terminé la 2, ahora la 1, que es bien larga, así que tenemos que vale 9 puntos. A ver, ¿qué dice? Pregunta 1, fondo fijo y arqueo de caja. Compolago SAC es una empresa dedicada a la comercialización e importación de conservas de pescado. Ante la situación de la pandemia y el alza del precio y del dólar, el señor Petersen establece un monto de 5.000 soles para cubrir gastos, que implique su cancelación urgente. Ante la ausencia por motivos de salud del encargado, la gerencia solicita el apoyo al señor Flores para que realice el arqueo de caja al 30 de noviembre del 2021. En dicho arqueo se encontró la siguiente información. Tienes toda esta información de acá que luego lo vamos a leer. Y vamos a leer la información adicional, que es muy importante. ¿Qué te dicen en la información adicional? Te dicen lo siguiente. Registrar el asiento de apertura del fondo fijo, preparar y presentar el arqueo de fondo fijo, registrar el asiento de reposición del fondo fijo y registrar el asiento de disminución del fondo fijo. Ok. Información adicional. La política de la empresa es no dejar vales sin rendición de más de 30 días de antigüedad y registrarlos como entregas a rendir cuenta.
Al término del plazo será considerado inmediatamente como cuentas por cobrar al personal. Esta es una primera política que ya más adelante te voy a explicar. Y luego dice, por otro lado, se considera como faltante un importe mayor a 200 soles y se le cobrará al responsable del fondo fijo. O sea, tú tienes dos políticas. La primera, que te dicen que la empresa no deja vales sin rendición de más de 30 días de antigüedad y lo tienes que registrarlos como entrega a rendir cuenta. Al término del plazo será considerado inmediatamente como cuenta por cobrar al personal. O sea, una de las políticas que tenemos que entender es que los vales que tenga mayor antigüedad, o sea, más de 30 días de antigüedad, lo tenemos que registrar como cuentas por cobrar al personal. Es lo que yo entiendo. Entonces comenzamos. Como siempre, en todo arqueo tenemos que hacer ¿qué cosa? El arqueo. Entonces voy a colocar el nombre de la empresa, Campo Lagos, SAC, arqueo de fondo fijo, la fecha que me piden al 30 de noviembre del 2021 y expresado en soles. Ya está. Y ya sabes que este arqueo se divide en efectivo, en vales con rendición, dejamos un espacio y por acá los vales sin rendición. Ya está. Comenzamos por la 1. Dice, vales firmados por la asistente de logística para la compra de material publicitario para ser distribuido entre los clientes de la empresa por 350, 200 y 177, los cuales a la fecha solo se encontraron facturas por los dos últimos vales. O sea, los dos últimos vales tienen factura. Entonces, estos dos últimos vales van a ser como gasto de publicidad. Puedes poner gasto por material publicitario. En vales con rendición van a estar los dos últimos cheques, los dos últimos vales que se encontraron factura, que sería 200 más 177. En cambio, el primero dice, cabe resaltar que el vale sin rendir, o sea, el primer vale que no tiene factura, tiene una antigüedad de 2 meses. Entonces le voy a poner en vale sin rendición y le voy a colocar como material publicitario por 350. Y yo recuerdo una política que me decían algo de la antigüedad. Entonces, por ahora voy a poner aquí al costado como un dato extra que esto tenía una antigüedad de 2 años, de 2 meses, perdón. Listo. Para algo me va a servir para no olvidarme. Y ya está, ya sí registro la A. Preguntas por la A. Ok, voy a la B. Dice, una boleta de venta por 170 soles por conceptos de bebida, gaseosas, bocaditos y torta para la celebración de los cumpleaños de los empleados del mes de octubre. La empresa no asumirá este concepto como gasto. O sea, te están diciendo que la empresa no lo va a asumir. Entonces, es un vale con rendición, obviamente, porque hay una boleta y un comprobante, pero como la empresa no lo va a asumir como gasto, le voy a poner cumpleaños y entre paréntesis, cuenta por cobrar al personal. Porque no lo va a asumir como gasto. Ya está. Y lo colocas por 170. ¿Preguntas? Ok, voy con los sobres. Sobre 1, que contiene 50 soles separados para un almuerzo de representación con potenciales clientes, proveedores del extranjero. O sea, este sobre que es para un almuerzo con potenciales clientes, futuros proveedores, y eso es efectivo. Entonces lo registras en efectivo. Ahí está. Y ahora me voy por el sobre 2. Sobre 2 dice, contiene 800 soles para colaborar
con el encargado de fondo que por motivos de salud necesita ser operado de urgencia. Se sabe que el asistente de recursos humanos hizo una colecta entre los empleados y le encargó el sobre al responsable del fondo fijo para que le haga el favor de guardarlo. ¿Esto tiene que ver con la empresa ha sacado su dinero? ¿Es parte de la empresa? No. Entonces, este sobre, como no es parte de la empresa, no se coloca en efectivo, no se registra. Preguntas por los sobres. Ok, paso a la D. Factura del restaurante Mochica por 410 soles para el almuerzo con futuros distribuidores. Es una factura, es un vale con rendición. Y como es parte de la empresa, porque son con nuestros distribuidores, eso sería gasto por almuerzo. Y colocas 410. ¿Preguntas por la D? Ok, E. Boleta de venta de 150 soles por la compra mensual del diario El Peruano para la empresa. La misma que se realiza en el kiosco de la esquina. Ok, boleta es un gasto, porque es parte de la empresa. Es gasto por diario El Peruano. Listo. ¿Por cuánto? Por 150. Y fin de la E. ¿Preguntas por la E? Ok, voy a la F. Ante la supervisión de defensa civil a la empresa, se requería implementar el botiquín en una de las áreas. Para tal efecto, se entregó una boleta de venta por la compra de lo solicitado por 95 soles. El vale sin rendir emitido para tal fin registraba un monto destinado de 180. Ok, entonces el vale es por 180, pero solamente 95 tiene boleta, entonces 95 en vales con rendición y la otra diferencia en vales sin rendición sería 180 menos 95, esto sería en vales sin rendición. Esto sería gasto por botiquín y los vales sin rendición solamente le llamo botiquín. ¿Dudas por la F? ¿Preguntas? Ok, la G. Efectivo encontrado, ya sabes que todo va en el efectivo. Entonces, estos 50 del sobre que teníamos inicialmente le sumas 2 billetes de 200 más 3 billetes de 100 más 4 billetes de 50 más 11 billetes de 20 más 8 de 10 más 7 monedas de 5 más 8 monedas de 2. Listo. Y así te queda el efectivo. Ahora la H. Dice, un vale aprobado y firmado por el gerente de sistemas para la compra de suministros de los equipos de cómputo, mantenimiento de sistemas de refrigeración, repuestos para las cámaras de seguridad y aire acondicionado por 940. Al momento del arqueo solo se encontró factura por estos montos. Solamente se encontró facturas por tintas de color y repuestos para cámaras de seguridad. Entonces, de estos 940, solamente va a ser gasto estos dos que tienen comprobante. Voy a poner gasto por tinta y gasto por repuestos. Gasto por tinta 377.60 y el gasto por repuesto 250. Pero el vale, según el problema, es de 940. El resto sería en vale sin rendición. Sería 940 menos la tinta que tiene comprobante menos los repuestos. La diferencia, que es 312, le voy a poner como compra de suministros. Eso no tiene comprobante. Y ahí está. Entonces, por la H era 940 el vale, pero solamente estos dos tienen boleta, así que esos van en vales con rendición. Y el otro, que sería 312, la otra parte que falta, como vales sin rendición. ¿Preguntas?
¿Tenemos que poner la antigüedad al costado o no es necesario de esos? No, solamente que vuelvo a repetir, le puse la antigüedad porque tienes una información adicional de la antigüedad. Entonces le pongo para no olvidarme. Pero si no tienes ninguna información adicional de la antigüedad, no es necesario. Ok, o sea, solamente del primero, de los dos, de los otros dos no. No, no te entiendo. Como de los primeros. O sea, del material publicitario sí hay antigüedad, de los otros dos no hay, ¿no? Sí, claro, no, no hay. Si vuelves a leer la 1, no va a haber. Ujú. Ok, voy a leer la I. Dice, factura tal por la suscripción anual de la revista Caballero Bustamante especializada en finanzas, contabilidad y temas laborales. Ok, eso es parte de la empresa. Como hay una factura, eso voy a poner gasto por revista. Gasto por suscripción de revista. Y colocas los 500 soles. Continúo, J. Vales con firma de autorización para la movilidad de los gerentes, desde las oficinas al aeropuerto para la asistencia de un congreso en la ciudad de Milán. El vale autorizado fue de 150 soles. Yo te pregunto, ¿esto tiene comprobantes? No. Entonces vale sin rendición. No hay comprobante, entonces colocas movilidad, 150. La K. Dice, factura por el taxi de la esposa del gerente de finanzas quien se dirigió al aeropuerto para viajar a Milán. La factura de este taxi fue de 80 soles. Asimismo, se encontraron tickets del peaje de habitamiento por 5,50. O sea, estos tienen comprobante, van aquí, en efectivo. Sin embargo, el taxi y el peaje no tienen nada que ver con la empresa porque no es, el taxi y el peaje no es para movilizar a un gerente de mi empresa, es para movilizar a la esposa del gerente. Y yo como empresa no le voy a pagar el taxi a la esposa de un gerente. Entonces, tanto el taxi como el peaje lo voy a poner. Taxi, peaje, ambos no son gastos, sino que le tengo que cobrar al personal. Ambos, porque no tienen nada que ver con mi empresa. Listo. Y colocas. El taxi fue por 80 y el peaje por 5,50. Listo, ahí está. ¿Preguntas por la K? Paso a la L. Factura de Totus por la compra de útiles de limpieza para la empresa por 64 soles, los cuales han sido refrendados por el encargado de los servicios generales de la empresa. Hay una compra de útiles. Como hay una factura, es gasto por útiles. Listo, porque es parte de la empresa, 64 soles. Por último, la letra M. Dice, factura de Rosatel por la compra de un presente para la esposa del encargado del responsable del fondo fijo. Hay un regalo, pero ese regalo tiene una factura, es vale con rendición, pero no tiene nada que ver con la empresa, entonces hay que cobrarle al personal. Listo. Por 106,20. Y la N todavía no lo puedo hacer porque la N nos están hablando de una reducción del fondo fijo. Eso es para otro punto. Entonces, así termina tu arqueo y simplemente vas a sumar. Todos los vales con rendición y todos los vales sin rendición. Totaliza. Efectivo más vales con rendición más vales sin rendición. Y eso te da el total. Luego que viene el total debajo, colocas fondo fijo. Y el fondo fijo es el dato del problema que te daba al inicio. Dice que el fondo fijo era de 5.000. Entonces, como era de 5.000 el fondo fijo, vas a colocar 5.000. Saca la diferencia y obviamente al ojo, si el total es menor al fondo fijo, eso te da un faltante. Ahí está. Listo.
presentabas este arqueo y solamente por esto te daban 6.5. O sea, ya tenemos 6.5 en esta primera pregunta. Luego te piden hacer el asiento de apertura. Ok, voy a hacer el asiento de apertura para ganarme 75 puntos, 0.75. Hago mi asiento de apertura. Debe y haber, ya ustedes saben cómo es el asiento de apertura, fondo fijo contra bancos. Y lo registras por 5.000. Ya está. ¿Y ahora qué viene? El asiento de reposición. Dime, Samar, te escucho. Profesora, es lo mismo decir la cuenta bancos que la cuenta caja y bancos, ¿no? Porque mi JP creo que escribe como caja y bancos. No, Es lo mismo. no es lo mismo para cuenta intermedia, es bancos nada más, no es caja y bancos. Ah, ok. Una cosa, bancos es otra. Ya, Ahora gracias. voy a hacer, no te preocupes, ahora voy a hacer el asiento de reposición. Asiento de reposición número 2. Para hacer el asiento de reposición, acá mucho cuidado. Primero que tenemos que hacer, copiar todos los vales con rendición, todo esto. Todo lo que tienes en vales con rendición lo vamos a copiar. Tal cual, para no demorarme. Ya está. Y primero voy a completar el gasto por material publicitario, ya está. Pero lo que yo tengo como cuenta por cobrar al personal, que son como 4, lo voy a unir en uno solo, lo voy a unir aquí. Voy a poner cuenta por cobrar al personal. Y voy a poner en esa cuenta todo lo que haya colocado como cuenta por cobrar al personal de mi vale con rendición. Sería el del cumpleaños, más el del taxi, más el del peaje, más el regalo. Listo. Y todo lo que dice taxi lo borro, peaje lo borro y regalo lo borro. Porque eso ya lo junté. Y de ahí jalas todo el resto. Gasto por almuerzo hasta suscripción de revista. Y luego el gasto por útiles. Listo. Ahí está todos tus vales con rendición. Preguntas. Ahora vienen los vales sin rendición. Dentro de los vales sin rendición, de acuerdo, se supone que los vales sin rendición se cuadra con entrega a rendir cuentas, pero tienes esta política que pinté de rojo y dice lo siguiente. Por política de la empresa es no dejar vales sin rendición de más de 30 días de antigüedad y registrarlo como entrega a rendir cuentas. O sea, por política te están diciendo que dentro de los vales sin rendición, si tienes un vale de una antigüedad mayor a 30 días, que nosotros teníamos un vale que tiene una antigüedad mayor de 30 días, te dice por la política que no lo puedes registrar como entrega a rendir cuentas, que lo registres como cuenta por cobrar al personal. ¿Qué quiere decir? Que de estos vales sin rendición que nosotros tenemos 4, el que tiene una antigüedad de 2 meses, que son más de 30 días, no lo podemos registrar como entrega a rendir cuentas, que es lo normal. Según la política te dice, no va en entrega a rendir cuentas, va en cuentas por cobrar al personal. Entonces, como yo ya tengo esa cuenta, dentro de este monto le voy a sumar el vale de antigüedad de 2 meses. Porque así me dice la política, no porque siempre se haga así, sino porque así me dice la política. Listo. Y los otros 3 vales que están dentro de los vales sin rendición, esos 3 sí lo vamos a registrar como entrega a rendir cuentas porque no hay antigüedad. O sea, solamente de estos 4, solo 3, el botiquín, las compras y la movilidad, porque ya sabes que el que tiene una antigüedad de 2 meses está registrado en cuentas por cobrar al personal. Hago eso porque tienes una política que te dice que tienes que hacer eso. Si no hubiera esa política, lo registras normal. Todos los vales sin rendición, sea la antigüedad que sea, en entrega a rendir cuentas. Como siempre. Solamente que por política hay ese pequeño cambio. Y ya está. Y ahora simplemente el faltante. Hay que cuadrar el faltante y también tienes una política. Dice, por otro lado, se considera como faltante un importe mayor a 200 y se le cobra al responsable. Como mi importe es mayor a 200, entonces
Como le tengo que cobrar al responsable, este faltante también va a estar dentro de la cuenta por cobrar al personal y le sumas el faltante. Como ya tienes esa cuenta, lo agregas. Y así te queda. Y todo eso contra bancos para que cuadre. Y ahí está. Y ese es el asiento de reposición. Y por eso te daban un punto más. Y por último, la 4, que vale 0.75 y con eso terminamos. ¿Qué dice la 4? Registra el asiento de disminución del fondo fijo. Recuerde que el dinero primero pasa por caja. O sea, aquí sí o sí tenías que hacer la primera forma, que tiene que pasar por caja, porque te lo pedían así. Entonces, vamos a hacer el asiento de disminución del fondo fijo. Ahí. Y haces el asiento de disminución. ¿Cómo es el asiento de disminución del fondo fijo? De esta manera. Caja contra fondo fijo, tal cual tu resumen, tienes que ver tu resumen, y luego viene bancos contra caja. ¿Y a cuánto disminuye? Para eso tienes que leer la letra N. Dice, el gerente decide reducir el fondo fijo a 3.800, o sea, si tu fondo fijo era 5.000 y tú quieres reducir a 3.800, sería 5.000 menos 3.800, porque quiero llegar a 3.800. ¿Cuánto hay que reducir? 1.200. Y así se desarrollaba este examen. Es un modelo que se ha repetido mucho. No sé si ahora se repite. Y ahí están las dos preguntas, de arqueo y de conciliación. ¿Preguntas? Y así se terminaba este examen. Este examen que fue, estamos haciendo el del 2022-0, se ha repetido en el 2010, no, en el 2018 vino igualito, en el 2022 vino igualito, en el 2022-0 vino igualito, o sea, se ha repetido 3 veces. No sé si ahora, la verdad es que no sé, pero es un formato. ¿Preguntas? Entonces, ya para cerrar la clase, recuerden estudiar todos los seminarios, porque en todos los seminarios que vamos a hacer siempre hago un examen diferente, con formato diferente. Ya hemos hecho un formato de doble banco, que es otra posible pregunta de conciliación, y acabamos de hacer esta pregunta de conciliación, que es cuando nos piden hallar saldos finales. Entonces ya sabemos 2 tipos de exámenes. El día miércoles y jueves, que es el tercer seminario, vamos a ver otro tipo de examen totalmente diferente, que también se ha repetido mucho, y el día viernes veremos otro tipo de examen, para que ya estés preparado para el sábado. ¿Sí? Lo único que te queda es estudiar y practicar. Ya saben, chicos, lo puse por el grupo, cuando entres a la plataforma te va a aparecer en blanco. Tienes que ir al botón ver clases grabadas por Zoom si quieres volver a ver las clases que tenemos de esta semana, ¿de acuerdo? Así que por ahí lo ves. Si no puedes ingresar o tienes alguna duda o pregunta, me avisas y yo te ayudo. Listo, entonces nada, cuídense y con ustedes nos vemos.